Cobarde, 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 cobarde. Aquí tragó y se hizo millonario. Bienvenidos a Dos Güeyes Hablando, el podcast en el que hay dos güeyes hablando. Yo soy Misael Mireles y el día de hoy otra vez me acompaña David Armendáriz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el día de hoy? Muy bien, amigo, ¿cómo estás tú? Un abrazo virtual a toda la gente que nos escucha en este segundo podcast de Dos Güeyes Hablando, que esperemos que sean muchos más. Ok, sí, bueno, tenemos un tema un poquito diferente al de la emisión pasada, ya que el podcast anterior pues estaba relacionado con temas políticos. Ahora vamos a hablar de cosas del inframundo y asuntos paranormales. Vamos a comenzar hablando de dos historias que se hicieron famosas la semana pasada. Estas historias son el perro que come cereal con cuchara y una cabra que habla y se sube a un columpio. Fíjate, nada más he escuchado la primera, pero la segunda, la verdad es que me sorprendió ahorita lo que acabas de decir. Entonces estoy ansioso de que la cuentes. Pero primero vamos a repasar la historia del perro, ¿no? Que es la historia que se hizo muy popular estos días en internet. Así es, solamente para aclarar. Esto ya fue hace una semana. Hace unas semanas se estuvo hablando de esto. Y si tú, persona que estás escuchando esto, no sabe de qué estamos hablando, probablemente esa sea la razón por la que estés escuchando esto, que no tiene trascendencia aún. Pero pues hay que repasarlo. Ok, vamos a empezar con la historia entonces. ¿Cómo estuvo, Misa? Tengo entendido que tiene algo que ver con el Cruz Azul, la historia del perro, ¿no? Eso lo hace muy bizarro. Pues básicamente, a grandes rasgos, es una familia. En este caso es un chavo el que la cuenta, una persona joven, que va a visitar a sus primos y a su tío porque van a ver un partido del Cruz Azul. Entonces llegan a la casa, recogen a todos en el carro y se van al estadio. Termina el partido y hace énfasis en que el Cruz Azul perdió ese partido. Entonces ya llegan de regreso a la casa del donde viven los sobrinos, digo los primos de la persona que lo cuenta, para dejarlos ahí. Entonces él dice que los niños se bajan primero del carro porque tenían la necesidad de ir al baño, pero que al papá de sus primos, o sea, a su tío, le valió y se queda platicando con ellos y con su papá arriba del carro. ¿Cuál fue la sorpresa? De pronto se escuchan gritos como si estuvieran torturando a una persona. Y pues sí está medio raro, porque entonces ellos se asustan, entran a la casa y ven a los dos primos en shock adentro de la casa. Y les empiezan a preguntar qué era lo que estaba pasando. Y el primo menor dice que vieron al perro de la casa comiéndose un plato de cereal con una cuchara. Y pues al escuchar eso, el otro primo, hermano de quien estaba contando esto, pues entra en un ataque de pánico y de histeria. Entonces, pues nadie comprendía por qué un niño dice que cuando entra a su casa ven a su perro comiéndose un plato de cereal con una cuchara, que es lo curioso, porque pues digamos, un plato de cereal se lo puede comer cualquier ser vivo. Pero el hecho de que estuviera con una cuchara era lo que lo hacía, pues tétrico. En conclusión. Lo haría siniestro, como diría Dross. Así es. En conclusión, ya para terminar la historia, pues el primo mayor terminó con una terapia psicológica para poder sobrellevar este trauma. Y el menor, que eran hermanos, él seguía firme en que habían visto al perro haber comido con una cuchara, y pues hay un dibujo que está ahí pues en Facebook y en diferentes lados que representa gráficamente cómo fue que se vio a un perro comiendo cereal con una cuchara. Básicamente esa es la historia. ¿Qué opinas al respecto de esto? Pues una interesante leyenda urbana, porque digo, no creo que nada de esto esté corroborado. Entonces yo creo que es una interesante leyenda urbana de internet, sobre todo en estos días donde pues la gente literalmente
no tiene nada que hacer, o sea, está en sus casas, está todo el día en redes sociales y pues es más fácil buscar otros medios, ¿no?, de entretenimiento. Y esta leyenda hizo un boom grande en redes sociales y pues causó también un miedo, ¿no? Un miedo irracional a los perros y pues la prohibición de darles de comer cereal, digo, si es que alguna persona les daba cereal. Una historia no tan perturbadora vista desde un punto de vista normal, porque dices, pues no mames, ¿verdad? Es un perro comiendo un cereal, no hay mucho. Pero como vi en una publicación mamadora, el trasfondo de la historia es lo realmente tétrico en esta situación. Creo saber de qué tipo de qué publicación te refieres. No sé si sea la que dice que sí puede que haya un trauma porque no estás viendo a tu perro, aunque sí lo estás viendo, porque sabes que físicamente es imposible que tu perro haga eso. Y se meten muchas cosas así, lo relacionan con muchas cosas psicológicas y también con los sentimientos de las personas hacia sus mascotas. No sé si sea esa publicación de la que estés hablando. Pues que probablemente sí, pero también tengo otra pregunta que no sé si tú la sepas, tú que estás más informado de esta leyenda. ¿Qué pasó con el perro? Porque según dicen en algunas versiones, el perro ya no lo encontraron, o sea, desapareció. Y en otras versiones dicen que el perro estaba muerto. Entonces, ¿cuál es la versión real o bueno, la más apegada al original? En la que yo escuché era de que al perro ya no lo volvieron a ver. Pienso yo que tiene más lógica porque, pues, si se hubiera muerto, digamos, es muy estúpido. Digo, llegaste al clímax de tu vida que fue poder agarrar una cuchara con tu pata sin pulgares y después te moriste. O sea, estaba viendo en ese final alternativo que era porque al perro lo habían poseído siniestra y demoníacamente, así demasiado. Entonces este güey se murió después de comer cereal, más específicamente después de comerse unos Choco Crispies. Pues, pues no sé, digo, en la historia dice que al perro no lo volvieron a ver después de que los primos entran a la casa. Y ahí se queda, o Y sea, también tengo otra duda, también tengo otra duda. ¿cuál duda? A ver, dices que el que cuenta la historia es un chavo. Ajá. ¿Este chavo es el primo mayor o es alguien ajeno a los que vieron al perro? Lo que da a entender, según a lo que escribe, es de que los dos niños que entran a ver al perro son primos de él. Y que él es mayor que estas dos personas. O sea, sí son Ok, familiares. sí, pero entonces es una persona aparte de ellos dos. Sí. O sea, Y también la última pregunta antes de entrar a la otra leyenda, ajá, ¿contra qué equipo fue el Cruz Azul? no dice. Dice que lo humillaron, como siempre, que humillaron al Cruz Azul y que este vato se la estaba curando. Ujú. Y luego que ya después de que se la curó Machín, fueron a su casa y ahí pasó todo. Sí, algo así. Bueno, pues mi pedo de la tercera pregunta no tuvo respuesta, deberá ser una incógnita, pero digamos que es normal porque es una historia ya vieja, ¿no? O sea, no es una historia reciente. No pasó recientemente. O sea, es un recuerdo de años que la persona que fue la primera que lo escribió, pues sí lo hizo recientemente. Pero digamos, él ¿No? estaba contando un recuerdo, no algo que haya pasado en ese momento. Ah, ok. No, sí, es que hay que hacer cálculos de cuándo el Cruz Azul estaba más empinado y ahí probablemente podríamos tener una respuesta de en qué año, en qué torneo y contra qué equipo fue el Cruz Azul, pero eso ya es para los conspiranoicos y los de creepypastas de YouTube. Eso ya no nos concierne a nosotros. Así es, quién sabe, un misterio esto que para las personas que tenemos perros, pues sí te deja pensando, o sea, las mascotas realmente tendrán una vida más profunda que simplemente defecar y comer. Este, Y ladrar a lo estúpido a las 2 de la mañana, pues quién sabe. exactamente. Son dudas que no se van a resolver ahorita. Pasando a la siguiente historia, habla de una cabra que se sube a un columpio. Se escucha un poco estúpido por la falta de lógica que hay entre cómo se relacionan estas palabras para formar una oración.
Pero así es la historia, es la forma en la que se podría resumir. A ver, espérame. Cuéntame, esa no es la historia nada más, ¿verdad? Tiene que haber un trasfondo, Sí, de cómo pasó. A ver, cuéntala. De igual manera, voy a empezar una narración corta, en la que no me voy a meter mucho en detalles, porque pues no es como que te grabes los detalles, pero es algo así. La persona que lo escribe dice que eso pasó hace 2 años, o sea, probablemente en 2018. Ajá. Dice que él tiene una familia en la que el abuelo vive en un rancho. Entonces se ponen de acuerdo él y sus primos de visitar ese rancho y pasar ahí un fin de semana. Entonces todo hasta aquí va muy bien, ¿verdad? Porque pues nada más se quedan de ver, todos ya están en el rancho y empiezan a preparar las cosas. Cuando empiezan a hacer todo, la persona que lo escribe dice que la idea principal de esto era quedarse, pasar la noche más bien en unas casas de acampar, afuera digamos, al aire libre. Entonces, iban a preparar una carne asada y van por leña. La leña se encontraba atrás de la casa del abuelo. Y cuando estaba buscando la leña, la persona dice que se encuentra una cruz de madera que estaba amarrada con alambre, o sea, hecha de alambre. La forma en la que se unían las dos partes de madera era un alambre. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero es algo que menciona y algo en lo que hace mucho, o sea, como que lo hace resaltar de la historia por la forma en la que está escrita. De Pues igual tal vez tenga que ver algo con brujería o cosas así. Sí, probablemente. Entonces, de igual manera, pues él no le toma importancia y ya que tienen la leña, pues siguen todo muy normal. Dice que empiezan a platicar entre los primos y todo bien, digamos, como cualquier reunión. Entonces, se les hizo tarde, o sea, ya era de noche. Todos deciden dormir porque supuestamente al siguiente día iban a tener otras actividades, entonces se tenían que levantar temprano. Así pasó. Aquí es lo que no recuerdo bien de la historia, por eso yo no voy a entrar a tratar de contarla. El chiste es de que de pronto esta persona siente la necesidad de despertarse y de ir al baño o algo así, y escuchaba ruidos de animales. Para ser más exactos, pues el de una cabra, pero era un ruido como si la cabra la estuvieran matando. O sea, el animal sufría. Y ya así quedó. Entonces, resulta que no recuerdo si estaba haciendo del baño o fumando, porque o sea, él fue al baño y fumó en la historia. Ahí está escrito, pero no recuerdo en qué orden cronológico pasó. El chiste es que él es el que está despierto mientras todos los demás duermen y se topa a la cabra. Entonces los dos se asustan y esta cabra empieza a correr porque pues se asustó. Sea, empieza a correr a su dirección o se va corriendo al monte, cada quien corre a diferentes lados. Ok. Entonces, lo que a él le sorprende es que de repente, o sea, a la distancia, la cabra seguía corriendo y de pronto empezó a correr nada más con sus 2 patas traseras y levantó el resto del cuerpo. Y eso lo asustó. Entonces, él se regresa, despierta a las demás personas que estaban en las casas de acampar y le dice, o sea, le empieza a platicar qué fue lo que vio. Entonces, ya que se despiertan, de repente ven a esta cabra sentada en un columpio, agarrándose con sus pezuñas de adelante de las cadenas del mismo y meciéndose, o sea, como si fuera una persona real en un columpio mientras hacía ruidos extraños. Ya que todos se asustan, pues estos morros, según lo que dice la historia, se meten a la casa del abuelo y se topan al abuelo parado en la puerta con una carabina. Y le dice que ya la había visto correr, pero que nunca la había visto hablar. Y pues todos se sacan de onda, ¿verdad? Porque... A ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué es una carabina para alguna audiencia, alguna gente que no entienda, que nos esté escuchando?
obviamente yo sé que es una carabina, Sí, ¿verdad? sí, claro. Porque soy muy listo, pero para la audiencia que no sabe, ¿podrías explicar qué es? Una carabina es un arma de fuego parecida a una escopeta. Ah, ok, bueno, ya lo oyeron, gente, que vamos a seguir. Todos se sacan de onda porque el abuelo dijo que ya la había visto correr, pero que nunca la había escuchado hablar. Y ya ahí se cierra la historia y después regresa a que estaban tomando un café y la persona que lo escribe le pregunta que cómo estaba eso de que ya la había visto correr. Y pues nada más dice que a él en ocasiones le habían estado tocando la puerta de la casa y que le decían que era su esposa. Pero aquí, o sea, la abuela en este caso de los primos que estuvieron ahí. Pero lo curioso era de que la abuela había fallecido ya hace tiempo. Por Ajá. eso el abuelo nunca abrió la puerta. ¿Y qué es lo curioso aquí? Pues en los ranchos los terrenos son muy grandes. Para ir a tocar la puerta de una casa tendrías que brincarte primero el portón, que es el que delimita el terreno. Entonces, básicamente ahí termina la historia. O sea, con que había una cabra probablemente poseída o que tenía un desarrollo intelectual muy superior al resto de las cabras en el mundo y pues se manifestaba de esta forma. Y ahí básicamente termina la historia. Sí, bueno, como te decía, es mucho más terrorífica la segunda historia, pero por alguna razón no se hizo tan famosa como la del perro comiendo cereal. Y tiene más sentido la historia de la cabra. Es más horrorosa, mórbida, siniestra y perturbadora. Pues sí, quién sabe, o sea, sí hay gente que dice que esto pasa, con más, ¿cómo se dice? O sea, que Frecuencia. con más frecuencia en los lugares en donde hay ranchos y cosas así, o sea, en la ciudad es raro que pasen ese tipo de cosas, en cambio en los lugares despoblados y ranchos, pues sí hay mucho contenido relacionado a este tipo de sucesos. Bueno, quién sabe, no vamos a tener ahorita una respuesta y no la estamos buscando. Simplemente venimos a compartir las historias que probablemente ustedes ya sepan de qué se están hablando. Pero en lo personal, ¿qué experiencias de este tipo tienes tú que quieras compartir el día de hoy? Pues nada más me pasaron dos y no fueron tan siniestras como ver a una cabra parada y hablando italiano. No fue tan grave la situación. La primera situación me pasó, de hecho, en la universidad donde estoy estudiando, en la facultad. Ok. Era un día en donde teníamos que ir a hacer una obra de teatro y teníamos que llegar muy temprano todos. Y hacía un frío de la chingada, pero mucho, mucho frío. Ok. No sé si tú lo recuerdes, porque Sí, creo que sí. tú también estuviste ahí. Ok, bueno. Yo llegué muy temprano, creo que demasiado temprano a la facultad. Yo llegué más o menos a eso de las 5:20 o 5:30 de la mañana. O sea, llegué bien temprano porque nos íbamos a ir a las 6:30 o 7 a la escuela. Y ahí estaba yo desde una hora antes. Ya después de eso, pues me quedé sentado en una banca esperando a que alguien viniera. En específico, un amigo que tenía carro. Saludos si nos estás escuchando. Ok. Estaba yo ahí sentado, cagándome de frío y todo estaba apagado. Cuando en eso me ve un intendente y ya me dice, oye, pues qué pedo, eres un ladrón para madrearte. Y digo que no, es que... Y ya le expliqué cómo estaba toda la situación y me dijo, bueno, está bien. Y ya poco a poco empezó a prender las luces y solamente estaban prendidas las luces de la cafetería y de afuera del edificio administrativo. Todo lo demás estaba a oscuras. Ok. Entonces ya poco a poco va prendiendo todas las luces y cuando veo que el intendente sube al edificio B y prende las luces, pues digo, bueno, ya está más tranquilo todo y lo prende las del A y así. Las únicas luces que estaban apagadas eran las del edificio C. Ajá. Entonces yo fui a la cafetería, a las banquitas que están afuera, a sentarme porque había más luz. Entonces cuando voy ahí, de repente escucho que
como dos chavas riéndose, muy fuerte. Como, sí, el típico, ¿verdad? Que vas caminando y las escuchas. Ok. Y dije, mira, qué cagado, dos chavas riéndose. Cuando en eso reaccioné y dije, puta, son las 6 de la mañana, no hay nadie en la facultad. ¿Quién pito se estaba riendo? Entonces ahí voy a checar al edificio C, camino a ver qué pedo. No me subí al edificio porque pues tampoco estoy tan estúpido, pero me quedé donde están unas escaleras todas deformes, abajo, al lado de la cafetería. Uh-huh. Y ahí me quedé esperando en esas banquitas a oscuras, sentado, esperando a escuchar otra vez una risa o algo por el estilo, pero ya no pasó. Me quedé ahí como unos 20 minutos y ya en eso me llega el mensaje de mi amigo del carro, que ya había llegado, entonces pues ya me fui. Y yo esperaba escuchar otra vez esas dos risas o una risa así potente como la que escuché, pero pues no se dio. Y te digo, no es una experiencia perturbadora tal cual, pero sí es paranormal porque no había nadie ahí, entonces ¿quién se rió? Qué interesante, digo, igual, sobre todo porque es en la escuela y no es como que muy normal que ahí pasen cosas, digamos, no Pues es que es monte, de hecho es más probable que pasen ahí a que en mi casa. Pues sí, pero o sea, a fin de cuentas es una escuela a donde va mucha gente y no sé. ¿Cuál es la segunda Bueno, historia? y la segunda tal vez sea ligeramente más perturbadora, pero tampoco es la gran cosa. Ok. Yo me encontraba jugando videojuegos en unas vacaciones cuando estaba en secundaria, y eran vacaciones largas, de esos de junio, julio, Ajá. y me encontraba jugando cierto videojuego de fútbol a las 2:30 de la mañana. Ok. Cuando después de eso, pues me dan ganas de ir al baño. El baño en mi casa está afuera, no está dentro de la casa, entonces pues tienes que salir, ¿verdad? Sí. Ya cuando salgo, como pues son las 2 de la mañana, todo estaba oscuro y no había nadie haciendo ruido. Ajá. Me meto al baño y en eso escucho así un golpe muy fuerte para atrás. Ahí está el patio y atrás hay como un terrenito solo, o sea, de tierra sin nada. Y se escuchó un golpe ahí, como si me golpearan una lámina. Entonces ya después de eso, pues me culeo, ¿verdad? Porque son las 2:40 de la mañana, me lavo las manos, salgo y checo qué fue lo que se oyó. Y también para eso, el perro del vecino estaba ladrando mucho, así exageradamente. Entonces, pues dije, a lo mejor era un gato, ¿verdad? Lo más probable. Entonces ya fui a checar y nada más cuando volteé, o sea, estaba parado ahí enfrente del terrenito y volteé para atrás y vi una sombra negra muy grande. O sea, no tan grande como un humano, pero tampoco tan pequeña como un gato. No sé si me explico, como en medio. Ajá. Pero tenía forma de animal, o sea, no era un humano porque escaló al techo del baño. Ok. O Entonces, sea, cuando volteo, tuviste que veo esa así, sombra, a ver, ¿qué? tuviste que esa sombra del piso subió al techo del baño. No, de los árboles. Cuando yo estaba parado enfrente y a mi izquierda está la casa del vecino, la barda, y ahí está el perro ladrando, y de los árboles salta esa sombra. Ah, ok. Pero, o sea, dio un salto que podría dar un gato, pero es difícil. O sea, no cualquier gato, un gato gordo no la podría dar, tendrías que ser un gato muy atlético. Ajá. Y pues la dio y vi la sombra y tenía cola y todo. Y ya. Entonces después de eso, pues medio me culé, aparte que estaba así como, ¿qué pedo? Entonces ya fui al otro lado y ya me paré enfrente del baño a checar el techo. En eso nada más se escucha el ruido del techo de mi casa. Y ya, pues eso fue todo. Entonces te digo, tal vez pudo haber sido un gato, pero se veía muy largo, no sé cómo, o sea, se veía muy largo para ser un gato, güey. O sea, no se veía como un gato normal. Pues no sé si conozcas los tlacuaches. Pero no creo que un tlacuache salte, se suba a un techo y salte. O sea, se ve poco probable. ¿Quién sabe? Yo nada Y más... no tenía cola como tlacuache, porque los tlacuaches tienen la cola sin pelo, ¿no? Sí, como si fuera una rata. Ándale, y este animal sí tenía pelo en la cola. Bueno, tal vez tuviste un encuentro cercano con el hombre pájaro. Puede ser, ¿eh? Puede ser O que se sea, haya manifestado de otra forma. por el tamaño que dices que era. Yo tengo una historia que pasó cuando era niño en la casa
de mi abuela. Ahí en la casa ahí vive mi prima. Entonces teníamos tal vez unos entre 5 y 7 años probablemente. Y estábamos jugando a las escondidas o no sé, estábamos jugando algo. El chiste es de que en el cuarto en donde ella duerme está hasta atrás de la casa. Y ese cuarto tiene una ventana que da hacia el patio. Entonces nosotros corrimos toda la casa hasta llegar al cuarto y nos aventamos arriba de una cama. Esa cama estaba a un lado de la ventana que daba hacia el patio. Entonces todos nos tiramos arriba de la cama y por alguna extraña razón nos quedamos viendo hacia el patio. Y pasó algo muy raro. Había una persona adentro de la casa que no conocíamos que estaba disfrazada de payaso. Y entonces nosotros nos quedamos viendo, vemos a esta persona y no reaccionamos, o sea, nos quedamos callados todos viéndolo. Entonces pasa que se acerca a donde estamos nosotros, nada más se nos queda viendo y luego se sube porque, digamos, al lado de la ventana está una de estas cosas que son para lavar ropa. Sí. Que son como, pues sí, o sea, para lavar ropa, no sé. O sea, las piletas para lavar la mano. Ándale, sí, una de estas para lavar ropa a mano. Entonces, esta persona se queda viendo y nada más se voltea y se sube arriba de esta pileta. Y obviamente una persona adulta parada arriba de esto podía alcanzar el techo de la casa. Entonces se sube, o sea, y trepa el techo y ya no lo vimos. Y nosotros nos salimos, después de que ya hizo todo eso, de haberse brincado el techo, salimos todos corriendo de ahí y les decimos, oigan, acabamos de ver a un payaso atrás. Y pues obviamente eran 3 niños de 7 años diciéndole a sus papás y a su abuela que habían visto a un payaso en la parte de atrás de la casa. Y no nos creían, o sea, era así como, bueno, mira, qué imaginación tiene mi hijo. Pero, o sea, con el tiempo nosotros seguíamos contando lo mismo y por separado cada quien seguía diciendo la misma historia. Entonces sí quedó así como, ¿quién sabe qué habrá pasado con eso que dicen que vieron? Y así quedó, o sea, no hubo ningún susto directamente, sino que ya hasta ahorita sí es como, ¿realmente habrá sido un payaso o habrá sido alguna alucinación colectiva? Así quedó, la historia quedó olvidada después de eso. Resulta que cuando yo tengo como 12 años, nace un primo mío. Entonces, este morro, pues también estando ahí en la casa de mis abuelos, le pasa algo similar. Después de muchos años, o sea, ya le llevaba yo 5 años de diferencia a él. Entonces, cuando él nació, yo tenía 12 años aproximadamente. Yo creo que fue hace como unos 3 años que se volvió a hablar del tema en la casa de mi abuela, porque el niño que tenía aproximadamente 5 años, les contaba que él había visto a un payaso abajo de la pileta. O sea, como si estuviera escondido. Ajá. Y pues todos fue así un flashback a esa historia que nosotros habíamos contado de un payaso subiéndose a la pileta y luego brincando al techo. Entonces el morro sí así todo asustado, a él sí como que se asustó más en ese momento, porque sí, o sea, cuentan que igual él andaba jugando y de repente voltea y ve a una persona abajo de la pileta que está disfrazada de payaso y pues igual fue algo que lo asustó. Entonces eso es lo más así que me ha pasado. Y pues básicamente esto, o sea, tampoco es algo como que asuste mucho. Lo único curioso es que un primo después de como 10 años después lo haya visto también. Y pues quién sabe, tal vez sea alguna presencia paranormal o tal vez sea una persona. O sea, y hayamos sido víctimas de la delincuencia.
en la casa de mi abuela. Que no sé, güey, porque, o sea, pasaron, dices que 10 años, ¿no? Más o menos, entre un hecho y otro. Así es. Entonces, a lo mejor hay que aplicar la que dicen en las primarias. Sí, como en las primarias públicas, que típico, ¿no? Que antes era un panteón o un circo, y casualmente todas eran panteones y circos antes de ser primarias. Entonces, tal vez el lugar donde está situada la casa de tu abuela haya sido un circo, pero de verdad, o sea, no mentir. Porque es mucha coincidencia, ¿no? Que sea también un payaso. Sí, o sea, no sé, está raro. Digamos, no es como que a las personas les asuste, o sea, a la gente que vive ahí que les asuste que pase esto. Digamos, porque fue un hecho con 10 años de diferencia del otro. Entonces, pues no sabemos, o sea, quién sabe qué es lo que realmente esté pasando ahí. Y no es algo como que nos preocupe también. Bueno, pues sí, entonces, ya para concluir el tema del payaso, yo creo que no es algo colectivo, yo creo que sí ha de haber algo ahí. Y pobre del primito chiquito que dijiste, porque probablemente él sí se traumó más. Porque si te da culo, imagínate estar normal en el patio y luego volteas a la pileta y está un cabrón escondido abajo. Sí te culeas, ¿verdad? O sea, independientemente de si sea paranormal o no, te asustas. Pues así es, de esta manera concluimos el podcast del día de hoy. Les compartimos una de las historias de las nuevas leyendas urbanas que circulan entre la sociedad mexicana, que junto a la rata con tiner pues pasan a ser historias que te dan para hablar mucho y que puedes usar con tus amigos y con tus conocidos para debatir. Pues de hecho la rata con tiner podría llevarse 2 podcasts completos sin ningún problema. Así que también hay que invitar a las 2 personas o 3 que nos escuchen. Para empezar, gracias. Y segundo, comenten alguna historia perturbadora que les haya pasado, nada más para desahogarse y que alguien sepa que fueron víctimas de lo paranormal. No vayan y le comenten al Wherever o a alguno de estos canales que tienen millones de suscriptores, porque no les van a hacer caso, nosotros sí. Y pues ya, nos despedimos. Yo soy Misael Mireles, el día de hoy me acompañó David Armendáriz y pues un gusto. Así es, hasta la próxima amigos, cuídense.